se estaba enseñando una parte, nos estaba enseñando una parte muy bonita de un PowerPoint que no me atrevo a poner y tal, ¿no? En la que hablaba, espérate, a ver que lo tengo aquí. No, ha sido además ese PowerPoint el que ha provocado la desestabilización. Así que mejor. En el que venía diciendo en que no vamos a conseguir asuntos muy elevados, ¿eh? Si esa parte no está de acuerdo. ¿De acuerdo? Es decir, y que es muy importante y tal, el volver otra vez, a verle la importancia en nuestras decisiones, y al ver la inteligencia intrínseca que tiene nuestra parte instintiva y nuestra parte emocional sin demonizarla. ¿M? Y lo que estaba explicando era que no nos habían ayudado mucho esto, algunos de los paradigmas en los que hemos estado inmiscuidos nuestra sociedad desde hace mucho tiempo en que se ha demonizado el cuerpo. ¿M? Y que se lo ha considerado como algo oscuro, pecaminoso, algo a lo que más bien mejor no hablar de esas cosas. Pero hasta hace 40 o 50 años, es decir, no estamos hablando de hace siglos. Y entonces, bueno, pues esto. eh, Vamos entonces, esto tengo el PowerPoint de Leyes Universales, que es el resumen. Pero me gustaría enseñaros algunas cosas que he visto en la documentación y transcrita a la que hemos tenido acceso, y en la que he subrayado algunas cosas. Ojalá se porte bien la parte tecnológica y podamos verlo, porque son tips, son recursos y tal, ¿sabes? Para entrar bien en lo que son las definiciones de las leyes universales. Entonces voy a compartir con mucha humildad. A ver, tutum, muy bien, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que me ha llamado la atención de este documento, al que pongo a vuestra disposición. Todos estos documentos es bueno que los leamos juntos, independientemente de que los tengamos en nuestro ordenador, porque no son fáciles de leer. Y además se siente uno muy solo leyéndolos cuando los lees solo, ¿no? Pero bueno, hay, vamos a decir, anclajes, ¿no? Y este es uno de los grandes anclajes. Es decir, anclaje es aquello que te afecte físicamente, ¿de acuerdo? Y que sea algo que tu cuerpo también acepte y tal, no como una premisa, que a partir de ahora esto em, se va a interpretar de otro modo, teniendo en cuenta esto, lo que nos pasa. ¿M? Es decir, no hay nada erróneo, no hay nada injusto, no hay nada imperfecto, no hay nada, no hay renglones torcidos de Dios y tal, ¿sabes? En el sentido metafórico que ha quedado en el inconsciente colectivo. Es decir, que esta es la premisa en la que se basa luego todo lo que vamos a decir. ¿Mm? Y luego, bueno, pues lo que tenemos que entender es que es eso de la ley. ¿Vale? Aquí también es otra buena foto, en la que bueno, pues, hay mayúsculas y negritas, lo que es las mayúsculas y negritas en estos documentos están muy bien, ¿eh? Porque está dentro de la ley, funciona bien, fluye por sí solo. Hablábamos de la ley del mínimo esfuerzo, hablamos de las cosas simplemente que funcionan y que no nos preocupan, que son muchas, porque solamente muchas veces tenemos la atención focalizada en lo que no funciona y sí en lo que funciona. Tuvimos un taller en Colombia en que nos hicieron un listado de cosas que tenemos, o cosas, y que sean más de 200, ¿no? Bueno, una vergüenza, y tal, ¿no? O sea, es decir, la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? La vergüenza en el sentido de que si no lo vemos, realmente es que estamos cortos, ¿eh? En cantidad de cosas, cantidad de recursos se nos ponen a nuestra disposición. Adelante. Isabel, disculpa, es que se oye fatal, está el sonido muy entrecortado. Como Pues, están diciendo en el chat, a lo mejor es mejor sin imagen. vale. Ay, Dios mío, está muy inestable la conexión. Voy a irme a otro sitio de mi casa. Yo creo que va a ser de ley y tal para que podamos hacerlo con más calidad. Porque estaba muy interesante.
Chicos, ¿hay algo hoy en la clase que no nos toca escuchar? ¿Pensáis eso? Elisa, yo estoy contigo, ha sido nombrar lo innombrable y esto se ha ido Leyes al aire. universales, las leyes universales no son baladí, ¿sabes? Es decir, tienen su vida propia. Y nosotros, ignorantes humanitos, y tal, pues nos vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. A ver, yo estoy segura que vamos a poder hacer una magnífica clase. Vamos. Claro que sí. A ver si aquí estamos mejor. ¿Está la cosa mejor aquí? Sí, ¿Eh? aquí de momento Hombre, se pues oye qué mejor. bien, de acuerdo. Bueno, pues nada, habla un momento de leyes universales, Geno, que me voy a por mi agua y a por mis bártulos. Ahora mismo vengo. Venga, chicos, vamos a Venga. hablar de leyes universales, de la ley de la naturaleza. ¿Quién hoy, solo hoy, por ser miércoles, ha saltado la ley de la naturaleza? Yo. Ah, mira, Ana también. Elisa también. No me digáis que el resto lo habéis hecho todo bien porque no me lo puedo creer. Que somos aquí unos violadores. Ah, mira, Ana, Ana de Bernat tampoco. Mirad, esta mañana me he ido a desayunar y al entrar a la cafetería olía a tortilla de patata. Y ahí es cuando mi cuerpo me ha recordado que eran las 11 de la mañana y yo seguía sin desayunar. Y yo decía, joder, qué cansada estoy, coñe. Si es que no cuido aquí el envase, ¿cómo no vamos a reír? Eso es la mínima que he hecho. Podéis abrir el micrófono que yo aquí sola me siento rara hablando, que parezco algo. Pati, te estoy viendo, pero tú no puedes hablar. Lo que ya llego, ya llegamos. Y vamos a volver a poner el PowerPoint, vamos a decir el documento, vamos a ver los subrayados, ¿eh? Y vamos a empezar muy Me bien. echaré la Anda, ya has bendición. facilitado un poco de energía, ¿eh? ¿Quién ha Echémonos la dicho? bendición. Bueno, vamos a ver. Esto. Os estaba diciendo, cuando estaba entrecortado, que hay algunos, a ver un momentito, compartir pantalla, que hay algunas negritas y subrayados en estos documentos, que cuando los tengáis y tal, os los recomiendo, porque todo lo demás es darle vueltas a esto, ¿de acuerdo? Y es que realmente tenemos que distinguir entre lo de que deseamos y lo que necesitamos. Y va a ser que lo que necesitamos lo tenemos, creámoslo o no. Para el momento actual que estamos viviendo, ni sobra ni falta nada. Para el momento actual que estamos viviendo, ni sobra ni falta nada. Tenemos los recursos, en caso de que queramos incluso hasta cambiar nuestra vida. Con lo cual nos podemos evitar una gran pensadera de lo que me falta o de lo que me sobra. ¿De acuerdo? Y eso es interesante porque le hace a uno más práctico. ¿M? Y entonces lo que tú deseas y no eres correspondiente con tener, es decir, no aparece, es porque no es de ley que lo tengas, es decir, no lo necesitas. Y entonces es interesante también trabajarse el grado de necesidades y tal para poder entrar bien en las leyes, porque cuantas más necesidades no, vamos a decir, no satisfechas que tengamos, más lejos de la ley estamos, o incluso en los resultados que estamos teniendo son resultados perfectos y física y matemáticamente justos, con respecto a o bien la actitud que tenemos, o bien las metodologías que estamos usando para obtener resultados que no llegan. ¿M? Y entonces, si lo ponemos todo así de sencillo, nos va a resultar muchísimo más fácil, ¿no? Y luego, bueno, pues son principios inmutables, es decir, por mucho que nosotros queramos cambiarlos, no se pueden cambiar, son inmutables, son perfectos, es decir, no se pueden cambiar. Los principios variables son nuestras leyes que cambian, las leyes del hombre, pero las leyes universales son inmutables y además funcionan, las conozcamos o no. Con lo cual, lo bueno es que ahora las vamos a conocer y por tanto vamos a entender muchísimo mejor por qué nos pasa lo que nos pasa, porque hay un para qué de todo lo que nos sucede. Y ese para qué nos lo van a enseñar las leyes, es para que aprendamos algo que no sabemos. Y sobre todo cuando estamos en un momento, como dice Jorge Mendoza, en un momento destino. Es decir, tenemos una situación no agradable en nuestra vida, o hay algo y tal, sabes, que no está funcionando. ¿M? Y estas son las leyes universales que vamos a ir viendo. Empezaremos por la ley de la naturaleza, seguiremos por la ley de la armonía, la ley de la correspondencia, la ley de la evolución, polaridad, manifestación y amor.
Estas tres vamos a tratar de comprenderlas. Son leyes superiores que rigen estas leyes que son inferiores y por tanto violables. Estas son absolutamente imposibles de violar. Se llaman las leyes superiores que sostienen las leyes inferiores y la violabilidad de las leyes inferiores. A nosotros nos ha tocado un mundo en que podemos violar tres leyes universales: la ley de la naturaleza, la ley de la armonía y la ley de la correspondencia. Cada una en su escala y en su jerarquía va agravando el asunto. Es decir, es menos grave en un momento dado la ley de la naturaleza que la ley de la armonía o que la ley de la correspondencia. Y entonces veremos cómo podemos ir haciendo para que luego esta ley, que se llama la ley de la evolución, no aplique, que es la que se encarga de aplicar la pedagogía necesaria de nuestras vidas en función de cómo vamos con la ley de la naturaleza, la ley de la armonía o la ley de la correspondencia. ¿m? Y todo está física y perfectamente calculado. Pero no os imaginéis a un señor juzgando, no. Es como se desenvuelve y se manifiesta la vida. Así. Y ocurren esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante conocerlas, es decir, permitiendo que lo superior se manifieste en lo inferior y lo inferior se disuelva en lo superior. Esta es la explicación de que llegará un momento en que habremos entendido esto. Y en el momento en que habramos entendido esto, ya no seremos correspondientes con estar en mundos en donde se manifiestan estas leyes violables. Ahora nos toca, con lo cual es muchísimo pensar y tal, ¿sabes? Vengo con lo de las otras vidas y tal, ¿no? En esta vida y tal, ¿no? Que es la que nos interesa. Y la que decía Gerardo, además, que la que es la que nos tiene que interesar, ¿m? No otras vidas, en esta vida. ¿eh? Pues entonces ahora justamente somos correspondientes con recibir las leyes universales y por tanto la vida misma nos manda y tal a través de una serie de mensajeros y tal, ¿no? Estas instrucciones, porque son instrucciones. ¿m? Había una frase fuerte y tal que os voy a mandar mañana sobre la renuncia al libre albedrío, que es algo que puede doler sobre todo a emocionales de idealistas y tal, ¿no? Renunciar al libre albedrío. Si yo soy tan creativo, si soy tan... pero si es que resulta que renunciar al libre albedrío es lo que le convierte a uno en creativo. Porque el libre albedrío consiste que es hacer lo que me da la gana, es hacer lo que le da la gana a la máquina, no a ti. ¿m? Es decir, que el único que tiene problemas con las leyes universales es el ego. Y luego hay unas alegorías muy bonitas sobre cómo se manifiestan a través de geometrías, las leyes universales, que esto, bueno, pues que queda uno mirándolo, realmente la explicación es muy larga, ¿no? Pero podemos ir viendo y tal, ¿no? Esto sería, pues, lo que se llama la onda corta, ¿no? La onda corta que es la onda universal, la que no nos llega, ¿no? Es decir, de esto es lo que sabe sobre todo Mario, con lo cual esperaremos a que venga él y tal para que nos hable de ondas, de frecuencias y de cosas y tal, bueno, pues que tienen más que ver con la física, ¿no? Porque es como decía mi amigo místico, quien más sabe de física, más sabe de Dios. Y entonces vamos a ver las cosas naranja. Había como 5 tips o 5, no me acuerdo cómo le llamaban. Vamos a ir viendo. Aquí tengo. Esto es para leer los códigos, 5 códigos. Esto me ha llamado la atención, ¿no? Porque por ahora, bueno, sabemos que hay 7 leyes que vamos a aprender, sabemos que son principios inmutables y sabemos que nosotros tenemos exactamente lo que necesitamos y que todo lo demás sobra en nuestra vida y nos hace perder nuestro tiempo. Y que tenemos los recursos para resolver los problemas que actualmente tenemos. Es decir, que no se nos deja de la mano y tal, ¿sabes? Para que nosotros nos tengamos que inventar nada, ¿eh? Sino que ya no tenemos los recursos necesarios. Y hay que, vamos a decir, mm, verificarlo. Porque si no, no te lo vas a creer, porque nadie tiene la valía suficiente como para pensar que tiene recursos para afrontar todas las cosas que le ocurren. Uno piensa que no. Pero la vida nos va a demostrar que sí, y no nos va a poner nunca un problema que no podamos resolver. Ese es otro de los también de los principios en los que se asienta todo esto. Y entonces vamos a ver cómo es esto de los códigos, ¿de acuerdo? Que eso es lo siguiente que estuve.
subrayando. Ta, ta, ta. Os prometo que hay códigos, ¿eh? Tan, tan. Mira, aquí hay es imposible conseguir lo que quiero, es imposible perder lo que necesito. ¿No? ¿Cuánto tiempo perdemos de nuestra vida y de nuestra energía vital en intentar hacer cosas que no salen o en intentar conseguir cosas que no funcionan? ¿Eh? O intentar que cambiar al otro y tal, ¿sabes? Para que sea de mi agrado y tal y no conseguirlo. Y bueno, pues entonces aquí están los listados de la ley y tal. Para mí no es nuevo, pero sin embargo sí me ha sorprendido porque hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Y entonces son cuatro o cinco, aquí pone cuatro. La primera lista es lo que quieres. ¿m? Los seres humanos siempre queremos cosas, inevitablemente queremos cosas, ¿eh? Y entonces ver de dónde viene ese querer, que es lo que viene a decir, ¿no? Si lo que quieres es ser alto y eres bajo, pues entonces es bastante difícil y además vas a convertirte en una persona frustrada toda tu vida. Sí, y cualquier cosa con lo que te compares y tal, ¿no? Que pueda no ser de tu agrado de ti y que tienen otros y tal, ¿no? Esto para muchos envidiosillos y tal del eneagrama y no solamente somos los cuatro, ¿no? Porque todo el mundo tiene quieros. ¿De acuerdo? Y esos quieros y tal también habría que ver si cuánto tiempo lo queremos, lo estamos queriendo y nunca llega. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que quieres tú? Yo lo que querría y nunca llega. ¿No? Entonces a lo mejor es revisable, ¿no? Luego la segunda lista es lo que tienes, ¿no? Con lo que cuentas. Y eso es muy importante para hacer equilibrio a lo que quieres y tal, ¿no? Y para que a lo mejor haciéndote la lista de lo que tienes, te das cuenta de que lo que quieres no lo quieres, que ya lo tienes, o que ya tienes lo que tú necesitas, y no lo que tú piensas que necesitas. Y entonces también se parte de la base de que, por supuesto, si hay carencias fuertes y tal, son correspondencias, y entonces habría que revisar también, ¿no? A quién le está pidiendo uno qué. Hay que tener mucho cuidado. Todo esto lo que nos va a hacer es fuertes y valientes, porque vamos a ser nosotros mismos quien lo vamos a hacer. No nos vamos a colgar de un pirulí. Esto es libertad, esto es para las personas que quieren ser autónomas e independientes y las que quieren decidir sobre su vida y sobre su vida sin dar demasiadas explicaciones. Y yo creo que muchos de nosotros que tenemos esas características estamos por aquí. Luego la lista, me ha gustado mucho la diferencia entre lo que sucede y lo que a ti te esté sucediendo. ¿eh? Porque muchas veces estamos indignados por lo que sucede. "No, es que yo con este presidente de gobierno jamás seré feliz". ¿eh? Entonces, pues entonces tienes un problema, ¿vale? Pero un problema gordo y tal, ¿sabes? Pues es una idea loca, para empezar. ¿eh? A diferencia de lo que a ti realmente te está sucediendo. Que muchas veces nos dejamos influenciar por energías de inconscientes colectivos y tal, o sea, que nos sacan de lo que realmente está a ti sucediéndote, y pueden dramatizar o creerte realmente en paradigmas en que no estás. A mí me ha gustado muchísimo. Que no solamente aprendamos a distinguir entre lo que tenemos y lo que necesitamos, sino también entre lo que sucede y lo que nos está sucediendo a nosotros, porque a lo mejor a nosotros no nos está sucediendo lo que nosotros pensamos que está sucediendo. Eso le está sucediendo a otro, no a ti. Y ahora lo importante eres tú porque estás analizando tu vida en función de las leyes, con lo cual es interesante que prestes atención. ¿Qué es lo que te está sucediendo a ti? Independientemente de lo que esté sucediendo alrededor. Y mira a ver cuánto y tal eso te afecta para la búsqueda de tu bienestar, algo que es de ley y tal, no es egoísta, sino que es de ley, con respecto a cómo te influencia en tu vida. ¿m? Aquí ya estamos empezando a ser políticamente incorrectos, porque una de las cosas que tenemos que aprender es a no someternos a las energías de los demás, o a los humores de los demás, o a lo que les pasa a los demás, que ya tenemos suficiente con el nuestro. Y para seguir y tal, todo eso veremos y tal, que si estamos influenciados y tal es porque somos correspondientes con estar influenciados. Es decir, algo tendremos que aprender. ¿m? Lo bueno de las leyes es que no hay salida. Es decir, por mucho que pataleemos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que es difícil contenerlos en tu vida, muy difícil, y comprendo que en algún momento se puedan tener crisis con ellas porque son información muy fuerte, y además
vamos a decir, no para que, o sea, para quien realmente quiera hacer algo. O sea, por eso funciona. Lo interesante es que funciona. Y luego, bueno, pues esto, empiezan a hablar de las leyes universales que así de una manera un poco más em, resumida, y vamos a irnos con la ley de la naturaleza para empezar, ¿no? Pero quería hacer yo esta pequeña introducción, para que estemos preparados para ella. ¿Alguien pregunta algo o quiere alguien alguna aclaración de lo que hemos dicho hasta ahora? Bueno, bien, vamos entonces con la ley de la naturaleza. ¿Eh? A ver qué tengo yo por aquí. Bueno, aquí también tengo algunos dibujitos que os he puesto alguna vez. Voy a poneros un par antes de pasar a la ley de la naturaleza. ¿Mm? Eso que es si queréis fotografiarlo, para tener ya pues lo que es la pirámide de leyes y tal, ¿no? En la que, bueno, pues ya lo hemos explicado lo que es una definición de ley, un poquito más en profundidad, que lo teníamos en este PowerPoint un poquito más resumido. ¿Mm? Es decir, es el tema de, esta es otra frase muy importante también para prepararnos para las leyes, y es que la vida responde, pero a través de acciones, y responde a través de resultados de acciones. No responde a pensamientos ni a deseos sentimentales, responde a acciones. Por eso es importante y bonito, el atreverse a hacer cosas, ¿eh? Para que veamos qué resultados tienen. Si no hacemos nada porque tenemos miedo, pues entonces está complicado. Yo no sé por qué hay como verdes por aquí. Bueno, esto. ¿Qué más tenía yo por aquí? Bueno, pues estos dibujos que habéis visto. Y luego nada más, lo rojo pues no hace falta, pero sí que los síntomas de ir contra las leyes universales, las vamos a ver en cada una de las leyes, pues es ira, desagrado, frustración, baja autoestima, estrés, tristeza, es decir, incomodidad, sufrimiento, ira, miedo, pánico, ansiedad, externos, relaciones inarmónicas, falta de ubicación, falta de orientación, no adaptación a los cambios, bloqueos. ¿M? Los bloqueos son terribles, además, pues se queda uno bloqueado. ¿Eh? Y entonces no hace uno algo, que es lo que siempre vamos a resolver nuestros problemas, queridos amigos, y digo siempre, aposta, haciendo, no pensando y sintiendo, haciendo o dejando de hacer. Se requieren acciones y eso lo vamos a ver en la ley de la naturaleza. Vamos allá. Mm. A ver, ¿dónde tengo? Aquí. También he puesto algunos subrayados. Voy a ponerlo en primera página antes de compartirlo. Y vamos a empezar. Y vamos a decir cosas muy interesantes. El otro día estuvimos hablando mucho sobre instintos. Estuvimos hablando sobre esto, cómo los instintos se expresan en la naturaleza, y cómo se expresan en el ser humano, cómo perdemos conexión con una inteligencia muy, muy, muy básica, muy primaria, perfectamente construida, que aboga por tus necesidades, eh, tanto de comportamiento como de autorregulación bioquímica interna, para poder estar en un estado de bienestar, en un estado de calidad de vida, en un estado en el que uno está contento. Y para estar uno contento, uno tiene que tener el cuerpo contento. Y si uno no tiene el cuerpo contento, uno no puede estar contento, porque no está contento la base del contento. ¿Mm? Y entonces eso es una de las cosas que he aprendido con la ley de la naturaleza y que vamos aprendiendo. He hecho mucho de menos a Felipe y tal, pero bueno, uno va y viene de las leyes y tal como uno quiere y tal. Y nosotros tenemos además un pacto de no persecución. Eso me estaba comentando a Geno, ¿no? El pacto de no persecución. ¿Mm? Esto es muy interesante, las subleyes que luego vamos a ver y que alguna vez hemos visto y que este año quiero que las veamos en profundidad, ¿no? Que es lo primero, el contacto con la vida y el contacto con la muerte, porque es la primera ley, todo lo que nace muere. Nosotros hemos nacido, vamos a morir, ¿de acuerdo? Porque vivimos en un cuerpo físico al que aplica la ley de la naturaleza, en un mundo donde aplica la ley de la naturaleza.
En nuestro caso, además, determina las características y el funcionamiento de todos los cuerpos físicos dentro de los cuales se desarrolla la conciencia. Es decir, es el vehículo físico a través de hacer los aprendizajes, a través de los cuales hacer los aprendizajes que necesitemos para nuestra evolución. Y se nos dan unas características básicas perfectas, en armonía completa con la ley de la naturaleza, que vamos a tener que aprender a respetar y vamos a tener que aprender a escuchar. Y eso va a ser muy interesante y va a ser muy, muy, vamos a decir, básico empezarlo a hacer si queremos evolucionar, si queremos despertar nuestra conciencia y si queremos hacer algún cambio en nuestras vidas. Sin cuerpo no es posible. ¿eh? Y el cuerpo, pues, a ser posible en un estado y tal, ¿no? Vamos a ver en el cual la ley de la naturaleza no tiene que ser aplicada. Porque cuando se aplica la ley de la naturaleza se generan plagas, epidemias, enfermedades y cuestiones como los médicos saben mucho de violación de la ley de la naturaleza y de todo lo que implica que un organismo perfectamente, vamos a decir, construido, de repente no pueda autorregular. ¿m? Una de las cosas que decía en el documento era que ¿por qué no empezábamos a comer oliendo la comida y degustando más el sabor y no mezclando tantas cosas, sino comer alimentos más limpios y tal, para que el cuerpo y tal, ¿no? También pueda manifestar sus preferencias. ¿m? Porque el cuerpo sabe muy bien lo que necesitas. Eso lo saben muy bien muchas mujeres embarazadas, que de repente tienen eso que se llama, pues eso, ¿no? El capricho de la embarazada, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero, de antojos, ¿no? Y es porque el cuerpo necesita hierro o porque el cuerpo necesita alguna nutrición que no tiene. ¿m? Es decir, que el cuerpo es muy inteligente y va contigo, es tu máximo leal compañero, es el que quiere que estés bien, es el que hace todos los esfuerzos del mundo, más los extras, para que nos encontremos en un estado óptimo de autorregulación. ¿eh? Y muchas veces nos habla, pero no le escuchamos. Es decir, la naturaleza es perfecta, ¿no? La ley de la naturaleza la reconocemos a través del dolor que se genera al no respetar sus principios perfectos. ¿eh? Todas las enfermedades, procesos de generación, malformación, destrucción o no reproducción de la vida asociados a la disminución, están asociados a la disminución de cantidad y calidad de vida, nos permite hacer verificación de la existencia de la ley de la naturaleza. Actuamos dentro de la ley de la naturaleza cuando seguimos el instinto, que es como la mente de la naturaleza, en el cual están grabados todos los procesos necesarios para el mantenimiento de las especies en perfecto estado de salud. Es decir, es un código binario y tal, ¿sabes? De salud, de enfermedad, es decir, regulación, no autorregulación. Pero la buena noticia es que nosotros podemos ayudar a esta regulación, simplemente siendo conscientes de ella y ocupándonos un poco de beber más agua, de respirar un poco más despacio y más consciente. Y ahora veremos que otra de las violaciones de la ley de la naturaleza, aparte de la alimentación y de la respiración, es también los aceleramientos y deceleraciones que hacemos con nuestro ritmo de vida. O sea, de repente nos metemos unos acelerones a 300 por hora y luego hacemos 3 maratones Netflix seguidos y tal, ¿sabes? De venganza. ¿m? Y entonces, pues esas son cosas y tal, ¿sabes? Que están muy bien haberlas hecho para ver qué tal, ¿sabes? Pero vamos, no es un patrón interesante para envejecer bien, para tener salud, para tener energía vital y muchas cuestiones que necesitamos para poder hacer nuestro trabajo también de desarrollo personal. Luego habla mucho de genética, ¿no? Y dice que nosotros, la especie humana, siempre vamos a reproducir, pero que hay, vamos a decir esto, compatibilidades e incompatibilidades, y que eso lo saben los genes, el cuerpo, que sería muy interesante ver las atracciones sexuales que tenemos y tal, porque ahí hay compatibilidad. Cuando el cuerpo se pone contento es porque hay compatibilidad. ¿eh?
Y eso eso es interesante también, y eso ha sido el filón por el cual además ha sobrevivido nuestra especie y tal, ¿sabes? Porque criar crías compatibles. La ley de la naturaleza es muy cabrona y dice cosas muy, vamos, así como que la homosexualidad es una violación de la ley de la naturaleza que la permite la ley de la armonía. Lo soltaron además en Colombia, ¡pumba! Pero no les ha llegado todavía todo el mogollón de cómo hay que tener de cuidado ahora de decir las cosas. ¿Mm? Y lo suelta de esta manera. Además, la cuestión es que estamos en un mundo en que se permite violar las leyes universales en aras a una ley superior, y la ley de la armonía es superior a la de la naturaleza, y la ley de la armonía no solo la contiene, sino que la acoge. ¿Mm? Y luego, pues mirar también esto, independientemente de estar violando en ese plano las leyes de la naturaleza, sobre todo en el plano ya de nosotros y tal, que bueno, pues esto tenemos comida a nuestra disposición, el poder elegir bien qué comemos, y el poder elegir que el cuerpo esté de acuerdo y tal, y que lo huela y que lo saboree y que lo dejes ahí en delante y tal, y que hagas un ritual de tu comida, que le hagas un homenaje a tu cuerpo cuando comes. Eso dice, eso decía siempre, insistía mucho Gerardo, era que era algo que nos hacía muy conscientes de realmente la satisfacción que es poder comer, y tener ese flanco, bueno, pues solucionado en nuestra vida, aunque nuestras ideas locas sean muy locas, ¿no? Porque hemos visto que es lo que sucede a lo que a ti te sucede. Y lo que a ti te sucede, que es para que lo que a ti te importan las leyes, es correspondiente con que te suceda. Es perfecto, es justo que te suceda. Y tal, tanto si te lo parece que no, porque a lo mejor hay personas que piensan que es que tienen mucha suerte y que tienen que renunciar a lo suyo para dárselo a los demás y tal. Eso es otra de las paradigmas también que nos ha tenido durante 2000 años violando leyes. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir y tal, ¿sabes? Que nos vayamos a convertir en crápulas, ¿no? Ya, o sea, que me decía una vez una persona, se va a convertir en un crápula, ¿no? ¿Eh? Bueno, el caso es, bueno, pues esto lo vimos la otra vez y tal, las funciones básicas del instinto son el generar la vida, que es el instinto sexual, el mantenerla, que es el instinto social, y el defenderla, que es el instinto de conservación. ¿Mm? Con respecto a generar la vida, pues hemos hablado y tal, ¿no? Es decir, el tema de mirar un poco y tal las personas que están en edad reproductiva y tal, ¿sabes? Para poderlo hacer de una manera en que, bueno, en que haya muchas más probabilidades de que salga bien, ¿no? Ahora que se puede, ¿no? Pero que en cualquier caso, lo que viene a decir la ley de la naturaleza es que no hace falta ni siquiera que nos preocupemos si fuéramos capaces de confiar en nuestro cuerpo. Es decir, es simplemente el contento o la atracción hacia donde se dirige tu comportamiento y tu atención. Y eso es algo que no se puede evitar, porque es instintivo. Y cuando es instintivo es comportamental. Cuando es comportamental e instintivo es inconsciente. Y nosotros lo que estamos haciendo es haciéndolo consciente, para no estar como ese osito que os he puesto antes, que es cuando se ha fastidiado todo. ¿Mm? Luego el tema de mantener la vida, que también habla sobre a quién nos acercamos. ¿Mm? Es decir, ¿el cuerpo te ha hablado alguna vez de que se le ha erizado algo o de repente ha salido agotado de una interacción con alguien o que también le puede estar pasando a las personas con nosotros? Pero ahora estamos hablando de nosotros de cómo defendernos a través de la inteligencia instintiva. Entonces lo que te viene a decir es que la ley de la naturaleza te informa sobre las fuentes de energía o las fuentes drenantes de energía. Es decir, cuando de repente experimentas un malestar o un agotamiento o un erizamiento o te estomaguea algo, hay incluso un gran vocabulario sobre cómo el cuerpo habla, pero ya lo hemos hecho mental, porque realmente es estómago, o sea, es decir, te puede dar una doblada en el estómago de repente al ver ahí de mantener la vida es alejarte de las personas que te hacen daño, que no te quieren o que les produces de algún modo una actitud hacia ti de falta de respeto a tu honor, a tu dignidad personal. ¿Eh? Eso siempre es interesante, que sobre todo en las relaciones no obligadas. Luego tienes esto.
que protegerte en las relaciones obligadas y tal, cuando tienes una persona a tu lado que te drena y tal, ¿no? Y que, bueno, no estés, por ejemplo, no he elegido el vecino, por hacer algo lo más neutro. ¿M? Yo tengo un vecino que tiene al perro llorando 12 horas todos los días. Y bueno, pues todos los comportamientos que he emitido y tal, ¿sabes? Todos iban a que no había ningún tipo de solución y tal, ¿sabes? Más que ya averiguando que tiene agua y comida y que no está llorando porque tiene una emergencia, pues lo he metido dentro de las costumbres de mi vida. Y bueno, al perro le va igual y a mí mejor. Por lo menos a uno de los dos nos va mejor. Y es el tema de, bueno, esto, por otro lado, si es posible ahuyentar a alguien que realmente o no, o simplemente, no sé, aquí también está el tema de terminar relaciones en un momento dado. El cuerpo, en ese sentido, muchas veces es muy franco, ¿m? Haciendo tener reacciones emocionales extremas que nos produce ese alguien. ¿M? Y luego defender la vida, ese instinto de conservación, aquí está lo que hablan los empresarios del filete. Dinero, trabajo, nido, ¿sabes? Es decir, todas las cuestiones y tal que se trata de defender la vida, que instintivamente, bueno, pues esto también funciona muy bien. Si no tenemos incongruencias, como veíamos en una ocasión y tal, que es de repente gastárnoslo todo yéndonos de compras, eso no sería defender tu vida. Eso sería tener que volver otra vez a empezar desde el principio para así hasta llegar al equilibrio. ¿M? Y ahí cuando el ego se mete a violar la ley de la naturaleza, porque la naturaleza en todo el documento viene a decir que es una maravilla y tiene muchísima fuerza. Lo que pasa es que lo que puede contra la naturaleza es el ego. ¿Eh? Y entonces habla sobre esto, bueno, la cuestión es sí, que habrá que gestionar una parte muy rabiosa que hay dentro de nuestra inteligencia instintiva, que no tiene miramientos con respecto a la ética. ¿Eh? Que es cuando entramos a agredir o a defender. Aquí es donde está, vamos a decir, el comportamiento binario que nos puede en un momento dado meter en más problemas que en solucionarlos, ¿no? O sea que sí que hay que hacer una gestión instintiva, eso está claro, pero hay que confiar en el instinto, hay que aprender. A confiar, es la ley de la naturaleza velando por nosotros, a través del lenguaje a través del lenguaje, bueno, pues, que ha sabido codificar para llegar a nosotros. ¿Cómo podrías obtener un mejor provecho de tu instinto comprendiéndolo, aceptándolo y observándolo, no juzgándolo? Es muy importante no juzgar nuestro instinto, no juzgar nuestras tendencias, aunque no nos gusten. Hay algunas que nos gustarán más que otras. Tampoco hace falta que las publiquemos. ¿Eh? Pero sí que en un momento dado, pues esto, darnos cuenta de algunas tendencias tramposas, que van más allá del engaño instintivo, porque el engaño instintivo es una inteligencia instintiva y lo hacen todos los seres vivos. Que no tenemos más que observar la manera en que la naturaleza se camufla, y la que la naturaleza hace una cosa para luego que sea otra, y cómo es el cortejo entre las especies, que es puro engaño, puro seducción, puro maquillaje. ¿M? Y eso es, vamos a decir, una inteligencia instintiva. Y está escrita en nuestro instinto, en nuestra manera de relacionarnos. La cuestión es que la exageración de todo eso nos convierte en tramposos, no en inteligentes. ¿Mm? Mira, dice aquí, no hagan tantas mezclas en la misma comida. ¿Eh? ¿De acuerdo? Para mejor déjate guiar por él. Cuidado con el tema sentimental, ¿sabes? Es decir, pero bueno, aquí, y revisión, aquí sí que lo tengo subrayado, con el tema de la palabra egoísmo y tal, que ha sido por motivo por el cual todo lo que se ha llamado instinto, ha sonado a como de baja evolución, como que eso ya es de neandertales, eso es ya de sapiens, no de Homo sapiens, es mentira. El Homo sapiens también es un sapiens. Mm. Lo que pasa es que tiene las características de hacer algo creativo con su vida. Es la primera especie que puede cambiar el destino de su vida a voluntad. Es la primera especie que puede transformarse a sí mismo y convertirse en otra versión completamente diferente de sí mismo.
El ser humano es una criatura asombrosa. Eso es impresionante hasta qué punto, si nosotros no lo sabemos, la vida nos va a llevar a conocernos a través de decenas de versiones de nosotros mismos. Que además, como hablaba con Sonia Diarroy el otro día en una entrevista, todas son auténticas. En tanto en cuanto se han dado, todas son reales. Y entonces no es que el egoísmo y tal, el egoísmo es cuando yo quiero obligar a los demás a que se comporten como yo quiero. Pero ahí no estoy pensando en mí, lo que estoy es pensando desde el ego. Y yo no quiero hacer un cambio. Y por tanto es más fácil para mí que sean los demás los que hagan el cambio, que los demás se adapten a mí porque yo no soy capaz de adaptarme a ellos. Eso es egoísmo. Pero que el instinto no es egoísta en sí mismo. Se dice que es egoísta en el sentido de que vela por ti mejor que por otro, porque está diseñado para velar por ti y creado por ti, para ti, contigo, y todas las preposiciones. Pero sí. No, claro, es que eres instintivo. O sea, menos mal, pues si no estaría muerto. Y dice, no tomen en cuenta el instinto ni para agredir ni para huir. En ese caso recurran mejor a la razón. ¿De acuerdo? En los momentos en los que efectivamente el año pasado o el anterior hablamos de los 4 miedos instintivos y tal, de los que volveremos, ¿no? Que eran el miedo a vivir, el miedo a morir, el miedo a enfrentar, el miedo a la muerte y el miedo al abandono. ¿M? Que son esos 4 miedos y tal que tenemos debajo de todos los miedos y que son traumáticos. Es decir, que han provocado un trauma reactivo que hace que el instinto no se comporte siempre de una manera natural, sino que hay veces que de repente salga muy a la defensiva más de lo que se necesita, o muy agresivamente más de lo que se necesita. Y ahí es donde realmente ya aparece la ley de la armonía, ¿sabes? Es decir, la violación de la ley de la armonía. Y aquí tenemos la ley de la armonía. Y el primer postulado es todo lo que se mantiene tiende al equilibrio. Todo tiende al equilibrio. La cuestión es que nosotros dificultamos esta ley, porque le metemos más y más desequilibrio al equilibrio. Estamos continuamente en un desequilibrio. eh, Muchos de nosotros en muchas áreas, otros en menos. eh, pero podríamos mirar cuántos desequilibrios. Yo recuerdo una persona que vino a Colombia a darnos un taller de constelaciones que decía las órdenes del equilibrio. Las órdenes de que de repente, ¿qué es lo que ha desequilibrado aquí? ¿Por qué de repente era de una manera y ahora es de otra? ¿Por qué antes parecía que todo estaba bien y hoy parece que ha caído un rayo? Ahí es porque ha habido un desequilibrio. Y entonces hay que mirar qué desequilibrio ha sido. Y tal, ¿sabes? Porque entonces la ley de la armonía también se te aplica, pues teniendo grandísimas dificultades en nuestras relaciones. Aquí es donde están las relaciones. Aquí es donde está, dice, es la ley de la sincronización universal que permite el funcionamiento perfecto y coordinado de todo cuanto existe y sucede. Todos los sucesos donde intermedia una fuerza o energía en búsqueda del equilibrio y del mantenimiento. Y eso es lo natural. Aquí ya hemos pasado al cerebro límbico. Lo vamos a ver ahora. Es decir, a la conexión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde está también pues el ver cómo de repente una relación se deteriora. Una relación de pareja, una relación madre-hijo, una relación, de repente se deteriora. Relaciones importantes para nosotros. Y ahí se está aplicando la ley de la armonía. Ha habido algo no armónico que ha sucedido que ha desequilibrado vamos a decir, el pulso armónico de la relación. ¿Mm? Aquí también en la ley de la armonía está el regular los tiempos de acción y recuperación, el poder estar dándole al cuerpo una buena vida y tal, o una vida lo más armónica posible con respecto a los ritmos y a los tiempos, ¿sabes? Es decir, porque toda acción necesita una recuperación, ¿eh? Que estamos en la ley del péndulo. Reconocemos que nos salimos de la ley de la armonía cuando experimentamos diversos niveles de insatisfacción que producen sufrimiento, angustia, estrés, limitaciones de recursos, desadaptación al medio, dificultad para relacionarse y conflictos sentimentales y emocionales.
Entonces, estamos muchas veces tratando de mantener todo lo que podamos, porque incluso pensamos que es mejor mantenerlo que no mantenerlo, relaciones inarmónicas, relaciones desequilibradas. Desequilibradas quiere decir que no hay un equilibrio entre el dar y el recibir, en el que no hay un respeto mutuo, en el que no hay una armonía, es decir, un silencio de descanso de mes en cuando. ¿M? Y nos sometemos muchas veces a situaciones en aras de resistir y tal, ¿no? En la ley de la armonía también habla sobre mantener las relaciones, no solamente de romperlas. Las que más rompe son las leyes de la naturaleza, es la que va y ejecuta a través del comportamiento. Porque la ley de la armonía lo que pretende es que haya un equilibrio en las cosas que se haya, en la relación que se haya decidido forzar, como sería lo natural. Si yo decido tener un amigo que sea mi amigo y no de repente convertirlo en mi enemigo. Y ese tipo de cosas y tal que no son naturales. ¿Por qué? Porque para empezar la amistad es algo que tiene que ver con el comportamiento del instinto social. El instinto social, el instinto no se equivoca de amigo, ¿sabes? Se equivoca mucho, se equivoca, ahí es donde violamos la ley de la correspondencia muchas veces, ya lo veremos. ¿Vale? La ley de armonía se ha ido a codificar en el instinto mamífero, es decir, en el sistema límbico, donde se generan las emociones y sentimientos de agrado o desagrado, en la memoria intelectual, como conceptos de belleza, estética, arte, y en la memoria psicológica, donde grabamos los programas traumáticos de defensa y también las diferentes expresiones de gusto y armonía de nuestra personalidad. O sea que tanto la ley de la naturaleza, yo recuerdo cuando uno va al campo y ves que hay vida, mucha vida. Es una maravilla la ley de la naturaleza. Y estar viendo la sincronicidad absoluta que hay entre el viento, las plantas, la tierra, los insectos, los pájaros, el viento y tal, ¿sabes? Hasta los volcanes forman parte de la ley de la armonía. Porque no solamente es tocar violines, las tormentas. ¿M? Y tormentas hay también en nuestras relaciones, lo cual no quiere decir que que tenga que haber muerte, ¿sabes? Es decir, la ley de la armonía es luego todo termina en su sitio también. Y muchas veces la vida nos hace una batidora bien para que luego se vuelva otra vez a aposentar. Lo difícil es la batidora porque nos da pereza, pero luego cuando se vuelve a aposentar siempre va a tender al equilibrio. Y si nos dejamos llevar, así será. Si nos resistimos, opinamos o lo juzgamos, no. Una técnica fundamental de la armonía es el respeto. Dos formas de respeto. Una es cuando tú respetas por miedo, eso no es respeto. ¿Eh? Cuando tú respetas por comprensión, porque te hace respetar. ¿Sabes? El que se respeta se hace respetar. ¿Mm? Entonces aquí te va a hablar de la desarmonía que es respetar por miedo, el no querer que hacer conflictos porque te da miedo de que te vayan a dejar y tienes miedo al abandono, y cosas que son antiinstintivas. Es decir, que te interfiere el ego en lo que te vendría bien en función de lo que el instinto te dice o en función de lo que las evidencias te dicen. Dice, la ley de la armonía es una ley superior a la naturaleza y tú te puedes salir de la naturaleza sin salirte de la armonía. Fíjate qué bonito. Y te puedes salir de la armonía sin salirte de la correspondencia. Y te puedes salir de la correspondencia sin salirte de la evolución. Nos salimos de las leyes inferiores porque las superiores lo permiten. ¿Mm? Pero luego tiene sus consecuencias. Es ahí y tal, sabes, en las consecuencias, pero para que entendamos, ¿y por qué se me deja a mí solo, sin instrucciones, haciéndolo todo mal? Bueno, ya te llegarán, de hecho ya nos ha llegado. Y luego están los postulados del PowerPoint que ahora os los pondré, que son los postulados. Pero bueno, por lo menos aquí hay un postulado. Aquí tenemos la ley de la correspondencia, que es la más... Ay, ay. Es la que más nos desagrada en un momento dado, porque la ley de la correspondencia son los resultados de nuestras decisiones. Son las cosas que nos acontecen, las cosas que nos suceden. ¿M? Y las cosas que son. ¿De acuerdo? Tal y como somos y tal y como nos llamamos, el cuerpo que tenemos, la nacionalidad que tenemos, la lengua que tenemos, la familia que tenemos, el padre y la madre que tenemos,
de dónde vivimos, de dónde procedemos, qué raza somos, todo eso forma parte de la ley de la correspondencia. Cuánto dinero tenemos, dónde vivimos, todo tiene que ver con la ley de la correspondencia. Y nadie se puede salir de la ley de la correspondencia por mucho que quiera. Y si la ley de la evolución permite la violación de la ley de la correspondencia, ¿vale? Pero luego tiene sus consecuencias. Las consecuencias van siendo cada vez más graves, ¿no? Una cosa es comerte un filete medio mal, que estás un día vomitando, has violado la ley de la naturaleza, pero luego te sanas, ¿eh? A prestarle dinero a tu hijo cuando no es correspondiente con ello y tal, y entonces interferirle en su proceso evolutivo, por ejemplo. Eso es una gran falta de la ley de la correspondencia por buenismo. ¿M? Y muchas otras cosas que hacemos porque nos han contado que hay que ser buenos, nos han contado que hay que ser y tal, y sabes, misericordiosos, y no hemos entendido lo que es la misericordia, no hemos entendido lo que es la bondad, y nos han puesto ejemplos de personas que lo dan todo y que son los buenos, y los malos son los que lo tienen todo, porque algo habrán hecho, y todo este tipo de cosas y tal, sabes, que son ideas locas, que nos hacen violar la ley de la correspondencia, y es súper doloroso, que es juzgar al mundo como está. Y entonces, de todas formas, es tan desagradable y tal el pensar el mundo en cómo está o con las correspondencias que tienen algunos seres humanos, que lo que recomendaba Gerardo siempre es que sigamos mirando nuestras vidas, que una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que te sucede a ti, y que las leyes te llegan no para que tú reformes o juzgues o valores lo que sucede, sino lo que te sucede a ti, en el contexto de lo que sucede, suceda lo que suceda. Pero lo que sucede te está influenciando en qué. Entonces, si te compete, si tiene que ver con tu vida. Eso es muy interesante y nos haría perder muy poco, o sea, nos haría no perder tanto tiempo. ¿Eh? Entonces es interesante verlo, ¿no? Aquí es una ley que, bueno, los psicólogos, los acompañadores, todo el mundo lo estamos viendo en los motivos de consulta que tenemos. Mira lo que me ha pasado. Ahí está la ley de la correspondencia. ¿No te ha pasado? Sí, ha pasado, te compete, sí, te está sucediendo a ti, sí, cierto. Pero vamos a entenderlo de una manera que no es, vamos a decir que tienes mala suerte, o que tienes un cenizo, o que esas cosas es que siempre me suceden a mí, como si uno fuera un condenado del universo. Pero eso es lo que nos han enseñado. Y eso es lo primero que oímos, es que fíjate lo que me ha pasado, fíjate qué horror lo que me ha pasado. Y entonces, bueno, esto, cuanto menos dramaticemos, mejor, porque luego hay que resolverlo. Es decir, ha pasado. Con lo cual, cuanto menos le pongamos una sentimentalidad a lo que ha pasado, claro que es que hay muchas veces que acontecen cosas muy fuertes en nuestras vidas, es verdad. Y que no haya tenido algo fuerte que ha sucedido en su vida y tal, pues que no estaría por aquí, estoy absolutamente segura. Pues ha pasado, pues sí. Entonces, la ley de la correspondencia nos va a ayudar a través de la aceptología, que es la gran ley vamos a decir, el gran recurso de la ley de la correspondencia, es la aceptología, ya la hemos visto en muchas y la vamos a volver a ver, que es la ciencia para dejar de sufrir. Se llama la ciencia para dejar de sufrir. O sea, aceptología. ¿eh? Y entonces es la que nos hace no perder el tiempo para luego analizar la situación. Claro, porque tienes que pasar por el estómago la ira que te produce, la sentimentalidad, pobre de mí, yo víctima, y cuando haces ya por fin, ya no te queda más remedio que afrontarlo, te queda el neocórtex, te queda entenderlo. Y entonces aquí, como nos lo explican, es más bien neocortical, es que tiene una explicación. Primero que te vienen a decir es que tiene una explicación, pero que a ver si eres lo suficientemente valiente como para aceptarla, porque en esa explicación ahí está tu responsabilidad y está tu manera de tomar decisiones. Aunque te creas que la culpa la tiene la vaca, como me decía mi terapeuta y tal, ¿sabes? Incluso hay un libro que se llama La culpa la tiene la vaca, ¿sabes? Es decir, porque no sabemos a quién culpar. ¿eh? Y cuando nos damos cuenta de que si seguimos buscando culpables, vamos a seguir sin entender la situación, lo mejor es neutralizar la reacción que nos produce el ser correspondientes con situaciones tan desagradables como hayan podido ocurrir o estén ocurriendo, y mirar un poco, intentar poquito a poco convencer al cuerpo para encontrar una explicación. ¿eh?
Y ahí es donde vamos a poderlo entender, nos va a relajar. La ley de la correspondencia, cuando la empiezas a entender, pues produce un efecto mucho más bonito que el de la benzodiazepina. ¿M? Porque es una ley que nos va a quitar la idea de que estamos en un mundo azaroso con un Dios emocional y vengativo. Es decir, le va a quitar una justificación al ego, que es la base muchas veces de nuestras ideas locas, y es la suerte, la culpa, y todas esas justificaciones y tal que no nos hacen ver y tal, ¿sabes? Que nosotros estamos involucrados en lo que nos sucede. Y eso es lo que te viene a decir la ley de la correspondencia. Entonces, la ley de la correspondencia es una maravilla cuando te corresponde estar tranquilo, bien, contento, con alguien que te quiere, una buena conversación, un buen libro, una buena película, un mes en el que tienes además un dinerito extra para que puedas comprarte aquello que te apetecía. Todo eso son correspondencias. El que te llame de repente alguien que quieres mucho, una visita inesperada de alguien que no esperabas y que te produce alegría, eh, pues las cosas buenas que nos suceden, que como no las contabilizamos como buenas, sino como normales, y tal, no nos damos cuenta de que son agradables y que son nuestra correspondencia. Todo es lo que decíamos de hacer un inventario de las cosas que tengo, mi casa, mi coche, mi sofá, mi televisión, mis libros, mis sartenes para hacerme mis tortillitas, todos esos inventarios, te das cuenta y tal de que son tus correspondencias tenerlos y que es una maravilla tu dinerito en tu banco, en tu trabajo, las personas que te quieren, porque siempre hay alguien que te quiere, aunque uno crea que no le quiera a nadie, siempre hay alguien que te quiere, ¿eh? También es tu correspondencia. ¿Eh? Y miramos alrededor y tal, ¿sabes? A lo mejor nos encontramos con un panorama no está tan mal y por tanto nos podamos reconciliar con que no es tan injusto que de repente pues alguien se enfade con nosotros o de repente salga un asunto familiar controvertido o de repente hay una ruina o de repente un mes no se puedan pagar los gastos o de repente esto, bueno, pues lo que llamamos problemas. ¿Eh? Entonces esto lo dejan de llamar problemas y los llaman correspondencias. Te corresponde a tener que resolver este problema. Y tú estás involucrado en que haya sucedido este problema. ¿Sabes? Es decir, y hay que reconocerlo y no pasa nada, porque lo único que te juzgas eres tú. Nadie te juzga. Una de las cosas que nos viene a decir esta información es que no somos juzgados, que es física, que es neutro, que es como, oiga, verá, doctora, es que yo quiero que las manzanas caigan hacia arriba y tal, y es que es un horror porque caigan hacia abajo. Y tal, entonces, esa es una metáfora que me acuerdo que el año pasado nos reíamos con esto y tal, ¿sabes? ¿Qué es lo que vienen a contar en consulta o lo que he ido yo a contarle en consulta a mi terapeuta? Oye, es que yo no quiero que ese sea así, quiero que sea de otro modo. No, no, es que yo no quiero haber tenido una madre como la que tuve, como la que tengo. Entonces, ¿qué hacemos? No es que yo no quiero y tal ser. Entonces, esto partimos de bases de cosas que violan completa y absolutamente el entendimiento de esta ley, porque todo tiene que partir a que uno tiene que doblar a lo que le está pasando y tal, ¿sabes? Para poder encontrar una solución. Y la solución siempre va a ser o bien empezar a emitir comportamientos no comportados o bien a eliminar comportamientos comportados. O eliminación de comportamiento o introducción de nuevos comportamientos. Es así como se resuelven los despelotes de la ley de la correspondencia. Pero para eso hay que saber qué comportamientos tengo que eliminar, y qué comportamientos tengo que añadir. Y si te fastidia o nos fastidia, pues bueno, pues sí, claro, cambiar es fastidioso, cambiar hábitos, cambiar costumbres o cambiar modos de comportarme, sí, sí, es fastidioso. A nadie le gusta. Nosotros somos animales de costumbres, los mamíferos. Lo que nos gusta es hacer lo que nos gusta hacer. Pero eso el ser humano se lo tiene que currar, se lo tiene que trabajar, no le viene gratis. Los sapiens en ese sentido eran más felices que nosotros, porque sabían no hacer nada y ser felices. O sea, me parece como una tontería, ¿no? Bueno, voy a ver un poco cómo está aquí el pulso con la ley de Ana. Ana ha levantado. Bueno, espero que, no sé, no os veo las caras, espero que esto esté siendo interesante por lo menos y tal, no, una nueva revisión de todo esto. Ana, ¿querías hacer algo? He visto tu mano. Adelante. Sí, me surge
y no es la primera vez que me pasa, entonces ya quiero como formularlo un poco la pregunta. Con la ley de la correspondencia, cuando hay un tema de muerte o enfermedad propia o de otros, siempre me inquieta porque digo, ostras, yo me he encontrado ante muchas personas muy enfadadas por una supuesta injusticia de la naturaleza, ¿no? De, o sea, que se oye como esto, ¿no? Como, es que tú crees que se merecía eso mi madre o mi prima o mi hermana o quien sea, ¿no? Como mucho enfada y como una decepción muy brutal con la vida, ¿no? Por parte de las personas. Y en ese momento a mí me viene un poco la cosa de decir, hostia, ¿cómo se gestionaría desde la ley de la correspondencia esto? Porque claro, ante una persona súper enfadada con la vida, tampoco le puedes venir a decir que es correspondiente con eso. Ni ella por con su familiar, ni la persona que quizás ha muerto o que ha enfermado, ¿no? Entonces me crea esta curiosidad y no sabría Lo cómo. sabes, pero tú respetas a tus hermanos mayores, que son los que saben más que tú, y a tus hermanos menores, que son los que saben menos que tú, pero con respeto absoluto. O sea, tú no puedes ir que tal, ¿sabes? Es decir, si a alguien de repente tiene una muerte que le duele muchísimo y sufre, vas y les das la mano, le das un abrazo y te quedas en silencio. A veces ese sería el mayor acto de amor que pudieras hacer, respetarle su sufrimiento. No, por supuesto, es que no es tanto la cosa esa de que me venga la cosa de decirles en ese momento, ¿no? En caliente es lo que corresponde, ni muchísimo menos. Ya, por Es supuesto. preguntar un poco más en general en la ley de la correspondencia, entre comillas, ¿no? ¿Cómo puede ser que correspondan este tipo de cosas también, No, no? pero es que eso no nos lo tenemos que preguntar porque no lo vamos a encontrar nunca una Ya. explicación a lo que les pasa a los demás. Hagamos lo que hagamos. O sea, son vidas evolutivas que no tienen nada que ver con las nuestras más que por el hecho de que somos correspondientes con saber qué tal les va. Pero no para hacer absolutamente nada con ello y mucho menos evaluarlo. Y mucho menos preguntarse que cómo es posible, porque entonces ya hay debajo y tal, ¿sabes? ¿Cómo Dios puede ser tan horrible como para que a alguien le pase eso? Con lo cual hay un juicio. Entonces, si nosotros estamos en estos momentos correspondientes con recibir esta información, no es para los demás, es para ti, solo, única y exclusivamente. Y si luego acompañas personas y puedas ver algunos atisbos que esa persona no ve, pero te los pregunta, o sea, que sea un subject, las leyes, ¿entiendes? O sea, entonces y tal, pues verías, a ver y tal, también vamos a tener la ley del dar y el recibir y tal, ¿sabes? O sea, las leyes, Ana, nos van a poner en una situación complicada muchas veces en las que no vamos a saber qué responder. Eso es cierto, porque llevamos, yo no sé cuántos años tienes, creo que eres muy jovencita, tienes 32, 33 años, pero a lo mejor llevas 31 pensando de un modo y ahora de repente te dicen que no es así, que es de otra manera, con lo cual tu cerebro tiene que procesarlo. Y lo primero que nos viene con las leyes es una protesta de por qué les va así a los demás. Y no, es por donde no es las leyes. Te lo recomiendo porque es que además no le vas a encontrar explicación. Nunca, aunque lo intentes. Siempre será terrible lo que pienses. Y no es terrible. Es lo que te dicen las leyes. Primero, no es terrible. Segundo, no es tan dramático. Tercero, y tal, ¿sabes? Los únicos que somos impacientes para evolucionar somos nosotros, nada más. Nadie tiene absolutamente ninguna prisa porque nadie evolucione. Luego hay mundos diferentes y estamos en un mundo en el que ocurren cosas y tal, ¿sabes? Que pueden herir nuestra sensibilidad. Se llama la tercera dimensión, el imperio del ego. Y tal, hay incluso también en frecuencias vibratorias y muchas cuestiones y tal físicas que explican por qué se montan estos tipos de diferentes mundos que se montan en nuestra humanidad. Pero tú en estos momentos estás siendo correspondiente con salirte de ese paradigma, porque aquí hay tres y tal, ¿sabes? La segunda, psicopatía, no hay manera, no aplica el eneagrama, no aplican las leyes y tal, y son los que hacen evolucionar a los sensibles, es decir, a los neuróticos y tal, es decir, a los que queremos evolucionar, a los reminiscentes, que contigo he hablado de ese tema, es decir, a los que estamos con de la pinza y tal, ¿sabes? Los de abajo nos hacen evolucionar y queremos pasar a un mundo viviendo aquí, es decir, tú llamándote Ana y yo Isa, y tal, en donde nadie nos fastidie y no fastidiemos a los demás. Ese es nuestro objetivo. Pero para eso no tenemos que pretender que nadie fastidie a nadie. Pues entonces tendrías que vivir 1000 años o ser Dios. Y no lo eres.
¿eh? Somos pequeñitos, ignorantes. Sí, pero yo te entiendo, y además sí, si vas a querer alguna vez acompañar personas, vas a estar escuchando cosas muy fuertes. Vas a tener que hacer de tripas corazón y vas a tener que agarrarte a las leyes para no quedar afectada por las cosas que son correspondientes con estar sufriendo algunas personas muy queridas, incluso además, e incluso que no te lo explicas muy bien y tal. ¿Cómo es posible que le hayan mandado este rayo a esta persona? ¿Sabes? Pero bueno, siempre tiene que haber una explicación. Y no es cosa mía, es cosa de esa persona, ¿no? En su momento. Completamente. Y además incluso yo tampoco sabría decir exactamente qué es lo que está pasando. ¿Sabes? Puedo dar pistas, puedo dar feedback, puedo verlo a través de las leyes, puedo a lo mejor apoyar algo, ¿m? Pero va a tener esa persona que ser quien lo tenga que ver. Y hay cosas difíciles de ver, ¿eh? No te vayas a creer. Yo ahora, pues yo lo que me alegraría es que me pusieran en función leyes. Es lo que me gustaría, lo que me estoy intentando ganar con toda mi alma. Ahora ya sí que me salgo del colegio de psicólogos y ya me salí con el enneagrama como me empieza a decir leyes universales. ¿eh? Pero bueno, parece que nos va bien. ¿eh? Bueno, ¿qué más preguntas? Gracias, Ana. Siempre das que te pego con cosas y tal muy importantes, porque todo el mundo estará pensando lo mismo, ¿sabes? Y vas tú y eres tú quien lo dices. Es decir, ¿y qué pasa entonces con mi madre y tal? ¿Sabes? Que tiene no sé qué, qué pasa con mi novio y tal, ¿sabes? Que está claro, ¿qué pasa entonces con mi no sé quién, que tiene no sé cuántos? No lo sabemos, ni idea. Lo único que tienes acceso es a saber lo que te pasa a ti. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué cosas se mueven, mueven, mueven? Isabel, Sí, estaba Paloma que había escrito en el chat, no sé si lo querrás decir de viva voz, decía que cómo Eh, podemos, sí, sí está por ahí, ¿verdad? sí, 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 lo Vale. puedo preguntar. Gracias, Geno. Preguntaba que, bueno, cómo podemos reconocer algo que en un momento dado crees que necesitas y en ese momento lo ves claro, ¿no? O sea, tienes esa sensación y después de que pasa un tiempo te das cuenta de que algo así como que te estabas dando contra una pared, pero te das cuenta a posteriori, ¿no? Y yo querría saber si hay alguna manera de que te des cuenta, claro, de que te des ahí lo cuenta que de tienes que ello. medir es tu grado de terquedad, que es uno de los indicadores y tal, ¿sabes? O sea, porque hay subleyes que dicen que no intentar nunca más de 3 veces. O sea, porque entonces es que la vida te está diciendo que no es por ahí, pero que jamás más de 7 veces. Y si es la primera vez, quiero decir, porque vale, yo ya tengo la experiencia de que por la Aquello que experiencia, crees que necesitas, digo, y tal, ¿sabes? O sea, porque lo que hay que hacer es empezar a ejercer comportamientos para conseguir eso, no esperar a que venga por antonomasia. mm, Vale. Entonces el cuerpo está involucrado en esa necesidad. Entonces, si no se consigue, será que el cuerpo no está utilizando toda la inteligencia que necesita tener para conseguirlo. El cuerpo es muy sabio y muchas veces boicotea cosas que sabe que no vienen bien. Eso es uno de los indicativos que podías tener. Porque a lo mejor tú crees que necesitas algo, pero el cuerpo dice, no, es que no lo necesitamos. Y el cuerpo no solamente son instintos, también son emociones. Y luego viene la ley de la correspondencia que dice que no tienes absolutamente nada que no necesites. Ni tienes absolutamente ninguna necesidad de nada que tú creas que necesites. Hoy, ahora, aquí. ya, me cuesta entender eso ahora mismo. O sea, lo entiendo de manera teórica, ¿no? Pero aplicándolo a mi vida, de repente pierde sentido. Y luego, pero eso quiere decir que nos tengamos que quedar conformes y callados. No. Luego vienen propósitos. ¿Sabes? Esto lo hablaba Germán en una cosa que se llamaba Ikigai, 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 que decía que son los propósitos. Los propósitos son las cosas que te propones y tienes todo el derecho a proponerte lo que tú quieras. Entonces, para ello tienes que ejercer acciones para conseguirlo, para conseguir dichos propósitos. Por ejemplo, pues ser psicóloga o tener una casa o, por ejemplo, tener un novio o tener un hijo o lo que tú quieras y tal, propósitos y tal, escribir un libro, yo qué sé, y tal, ¿sabes? Hacer un negocio. ¿m?
cambiarte de ciudad y tal, es decir, no son necesidades y tal, son propósitos que puede uno tener. Luego ves uno si esos propósitos son de ley para ti o no, en función de los resultados que vas a tener cuando ejerzas acciones para conseguirlos, para conseguir dichos propósitos. Y entre dichos propósitos a lo mejor estás confundiendo propósitos con necesidades, Sí, creo que lo estaba confundiendo un poco. Sí. claro. Y luego, aparte de eran propósitos y misión, propósito y misión. Y entonces luego ya viene no, propósito y sentido, propósito de la vida y propósitos de la vida y sentido de la vida. Que eso ya es más profundo, eso ya tiene que ver con de repente y tal estar haciendo algo que pueda significar que has trascendido las limitaciones de tus pasiones y tus fijaciones. Porque en los propósitos está incluido el ego, puesto que sí. Pues el ego no es todo malo, solamente hay un rasgo caracteriológico que es malo. No es malo, que hace que tengamos malos resultados o desagradables resultados para dejar con las polaridades. Pero el ego está involucrado en todo y luego de repente uno puede verse en lo que se llama sentido de su vida y decir, mi vida tiene un sentido. Y tal, sabes que es una de las grandes calmas de la vida, cuando por fin uno encuentra que su vida ha tenido un sentido. O sea, como que ha sucedido y tal, ¿sabes? Algo que estaba llamado a suceder. Y no es el cuerpo el que lo sabe, es algo más profundo y tal. No se lo explicaba Germán muy bien. O sea, son momentos y tal, ¿sabes? No místicos y tal, ¿sabes? Porque no nos vamos a ir a la mística, pero para que lo entendamos, ¿no? Son momentos en que se cierran gestas, se cierran pendientes, hay un desapego, que es lo que produce las obsesiones de conseguir resultados. Hay un sentido, ya no se necesitan resultados, ya se han dado. Muy bonito eso, el Ikigai. Es un concepto japonés, y que por ahí tiene muchos gráficos y está todo ahí lleno de páginas web y tal, ¿sabes? Con lo que quieres, con lo que debes, con lo que nos cuantos, pero que se resume en propósito, que por supuesto un ser humano sin propósito está cristalizado. Siempre hay que tener algo que hacer, un propósito. Esa es la vida y tal, la vida es propósito. ¿M? Y se hace con cuerpo porque se generan acciones. Dichos propósitos se hacen con cuerpo porque se generan acciones, comportamientos. Y entonces ahí es donde podemos tener y tal, si somos correspondientes con eso que nosotros nos hemos propuesto o no. Y ahí y tal, en caso de que no, no pasa nada. No, ya está. Otra cosa mariposa. De ahí nos vienen muchas frustraciones, muchos pensamientos mágicos de que quien quiere puede, y todo, hay muchas cosas estas que yo me acuerdo que en los primeros años de coaching y tal, yo me revelaba muchísimo con esa especie de omnipotencia que te metían y que si no lo conseguías era porque no querías. ¿Cómo que no? ¿Sabes? O sea, hay que tener un poquito de respeto y tal, ¿sabes? Es decir, y hay cosas que no se pueden. Sí, es verdad. Todos lo habremos comprobado. Por mucho que hemos intentado, no lo hemos conseguido. No se ha podido. Y eso no quiere decir que tú mal. Eso quiere decir que simplemente has aprendido una lección y ya está. Eso no se puede. Pero no porque tú mal o tú menos. Por eso hay que tener una gran profesionalidad para dar feedback. Una gran profesionalidad. Vamos a cogerle mucho respeto a dar feedback. Por esto que hemos hablado sobre que no tenemos ni idea de lo que se le está aplicando al otro, ni de lo que le está pasando, que en todo caso lo único que sabemos es lo que nos está pasando a nosotros. ¿Mm? Y bueno, yo no sé si hay más preguntas, yo supongo que cada uno está pensando en su historieta, ¿no? Si alguien quiere contar las suyas y un poco cómo ve esto, pues entonces tendremos ejemplos. ¿Cuántas leyes estamos violando? Ahora que hemos hecho un repaso de 3 y tal, hemos visto la manera en que violamos las leyes, por ejemplo. Cuando de Isabel, repente, sí, sí, que me estabas haciendo, vamos, me estaba viniendo a la cabeza sobre la ley de la correspondencia. Es una ley que a mí me escuece mucho porque parto de la base que lo he generado yo. La circunstancia que está ocurriendo
en cierta medida la he generado yo. Y a mí eso me produce un mala baba, mala leche al principio. No sabía cómo cogerla. De hecho, sigo sin saberlo en muchas ocasiones. No sé si al resto le pasará igual. Que sí, que pienso, digo, sí, vale, esta es circunstancia que me trae, aprendizaje, pero justo en el momento yo no lo veo. Lo veré a Bueno, lo es que mejor para el dentro de 3 o eneatipo 4 6 días. esto es muy jodido. O sea, porque no Ah, se puede puede ser ir de ahí, sí. rosita. Pues claro, Claro, la que es lo que quiere. responsabilidad. Claro. Efectivamente. La culpa la tiene la La vaca. otra. ¿Sabes? Hombre, claro, claro. Ya, El ya, eneatipo entiendo. 6 es muy jodido esto porque una de las cosas, la pasión del eneatipo 6 que ya sabemos cuál es y tal, sabes que es irse de rositas, no enfrentar la cobardía, Ujú, precisamente lo que dice es que no te puedes ir de rositas. justo, Ah, y la culpa justo no ahí. no la tiene nadie, no hay culpa, y tal, no existe el No, culpable. Esa es la siguiente que te viene a decir la ley de la correspondencia para irte quitando lo que se llaman las excusas del ego, para no enfrentar lo que realmente te está pasando y tal, ¿sabes? Para pasar página cuanto antes y que te pase otra cosa. ¿Sabes? El chiste está en que te va a volver a pasar lo mismo. Pues, lo que no ha resuelto uno le vuelve a pasar. se repite, sí. Aparece otra vez. Sí, sí, a lo mejor con diferentes escenarios, pero va a ser más contundente también, eso también es de ley. Y tal que va aumentando la intensidad de la lección para que se aprenda. Porque ya en una determinada modalidad no se aprende, vale, pues en la siguiente modalidad tampoco, bueno, pues va a tener que ser. ¿Eh? Es lo que decía, que cuidado que la vida no nos hable por C, porque intenta hablarnos por A, no hacemos caso, luego nos intenta hablar por B y no hacemos caso y de repente por C y entonces nos la tomamos con la ley de la correspondencia. Y decimos, oye, lo de la ley de la correspondencia es un poco jodido, ¿no? Pues sí, depende y Sí. tal, ¿sabes? Cuando de repente y tal recibes un regalo y un cariño y tal, ¿sabes? Entonces Qué también ahí bonito. te cagas en la ley de la correspondencia, pues está correspondiente eso como lo otro. Y además Ya, así es neutra, no tiene correspondencia, correspondencia no tiene signo positivo ni signo negativo. sí, es neutra. Y luego es muy doloroso ver las correspondencias de nuestros seres amados. Sí, ahí también me lo has recordado. Ahí me viene mucho a mí personalmente el no interferir. O sea, cada uno tiene que aprender o debe aprender la lección Pero que le corresponde en el momento. Mm, puedes advertir, es decir, avisar, sí, claro, porque además la ley de la advertencia muchas veces funciona a través de nosotros, porque la ley de la correspondencia trae una ley de la advertencia, que también vamos a estudiar, que consiste en que no te va a ocurrir nada que no haya sido previamente avisado. sí, así O es. sea, que será cabrona y tal, pero no tanto, porque te avisa. Quien avisa no es traidor. Sí, no es traidora, la ley de la correspondencia no es traidora. Si estamos con los ojos así pendientes y centraditos, sí, sí, yo hablo por mí, ¿eh? Sí suelo a veces darme cuenta de cómo vienen los avisos. Otra cosa ya es que me ponga a ello o no, obedezca o No, no. que nos dé por decir, no, pero no voy a estar paranoico todo el día viendo avisos y tal, o hacer alguna arrogancia similar de repente, ¿no? Vaya, No vaya, se te avisa en algo que no te vaya a suceder, que vaya a ser desagradable, con lo cual es mejor verlo. Pero tampoco hace falta ser un paranoico de avisos. Cuidado con los seises también ahora y tal, con lo de la ley de la advertencia. Ahora podéis empezar a ver advertencias y tal, ¿sabes? Cuidado con que el ego también aprende leyes. Te lo juro, tío. muchas. No, Y muy pero vamos, rápido. o sea, verificado y tal, ¿sabes? Y además utiliza las leyes de como arma arrojar y mira lo que la está pasando, ¿ves? Es correspondiente. ¿Sabes? O sea, terrible y tal, ¿sabes? Cómo sale el demonio y tal a juzgar, ¿no? Nos pillarnos haciendo esas cosas. Es verdad, muchas veces las correspondencias de los demás, cuando por fin se aplica la ley, que es de ahí, espera en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo para los vengativos. ¿Sabes? Esa es la ley de la correspondencia y tal, le va a corresponder y tal, ¿sabes? A todo el mundo nos va a corresponder lo que nos corresponde. Y si estamos viendo a una persona que está utilizando la maldad y tal, ¿sabes? No hace falta que nosotros hagamos nada ni nos venguemos. Ya la vida se encarga. Eso es otra de las cosas también muy tranquilizadoras que te vienen a decir las leyes para que no nos convirtamos bueno, pues en personas vengativas. Ahora, es verdad que como todavía no estamos iluminados, podemos sentir un cierto goce
cuando la vida a alguien le pone en su sitio, ¿verdad? ¿Mm? Eso es una maravilla y tal, ¿no? Y la vida va a terminar poniendo en su sitio a todo el mundo, pero en exacto el sitio y tal que corresponde. ¿Sabes? Entonces, por eso no nos tenemos que preocupar tampoco. Muchas veces una de nuestras quejas es que la vida es más injusta con nosotros que con otros. ¿A que sí? Mm. Pues esa es otra de las cosas y tal también que podíamos empezar y luego estar unidos y hacer risas, cuidado. Todo esto tiene que ser siempre también con algo de alegría y que hablemos, jolín, la correspondencia ayer, no veas y tal, y hablarlo entre nosotros y tal, ¿no? Para que, bueno, pues tenga un sentido. Pero bueno, nos espera un cursito interesante con la ley de la correspondencia colgada desde el tercer día, ¿no? ¿Eh? Vamos con ello, queridos amigos. Yo sé que hay personas aquí que están pasando por momentos oscuros, ¿eh? Y yo también he pasado por momentos oscuros este verano, y os diré que las leyes me han venido muy bien. ¿Eh? He estado muy contenta y estoy muy animada a que sigamos con las leyes, entre otras cosas, porque es que han funcionado en mi vida, que soy la que estoy moviendo todo esto y tal, ¿sabes? De una manera preciosa este verano. ¿Eh? Y podía haber sido terrible si no hubiera sido de esta manera. ¿Eh? Con lo cual, pues mira, ojalá tengáis la misma sensación que yo en algún momento, que yo creo que la tenéis, porque si no, no estaríais desde hace 3 años algunos viniendo. ¿Eh? Muy bien, queridos amigos, pues muchísimas gracias siempre por hacer esto posible, porque yo puedo tirar de un carro, pero si en ese carro no hay nadie y estáis por aquí, ¿eh? Y sí, adelante, Sara, querías decir algo antes de terminar. Sí, nada, un segundo. Que también que es difícil cuando tienes una... A ver si me deja hablar Dylan. Que cuando tienes una cuando tú tienes un deseo, ¿no? Y no te llega, pues que ellos gestionan el ego todo el rato para no estar con la vista mirando ahí y ver las otras correspondencias que sí que son. ¿No? Entonces es un trabajo de atención continua, yo creo, ¿no? Porque si no se da lo que tu estructura desea, como una necesidad, ¿no? Que se siente tan físico, pues que no No queda llega otra. y además no ves más allá de las narices, lo del inventario de las Claro, cosas que tengo. claro, Sería claro, muy interesante hacer cuando crees que no tienes nada, claro, porque hay veces que creemos que no tenemos nada. Es increíble. ¿Sabes? claro. Pero es así. ¿Eh? Gracias, Sara, qué interesante, porque eso nos sigue pasando a todos, eso que dices, ¿no? Y entonces está bien señalarlo. Y por lo demás, pues que nada, pues con todo mi cariño, ahora sí que nos vamos a tomar 15 días de prácticas, para empezar ya, sería esto, pues el próximo, que es día 4 de octubre, ¿no? Sería ya el 11 de octubre. El 11 de octubre, el próximo día de leyes. Sí, eso es, porque ya por el miércoles que viene descansamos. Y por lo demás, pues un beso enorme, muy grande a todos y cada uno. ¡Mua! Que vayamos muy bien, nos vemos dentro de 15 días y un beso muy grande. Mañana tendréis vuestra grabación y las cosas que os he prometido. ¡Mua! ¿Cómo se manda esto? Bueno, para todo. Qué tremendo. Ahora.